Bueno, bienvenidos a este episodio número 38 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy candente que precede a otro también interesante. El de hoy será, vamos a hablar el día de hoy de cómo reaccionar ante los comentarios negativos. O sea, cómo reaccionan los poetas frente a los comentarios negativos. Y la semana entrante hablaremos de lo contrario, cómo reaccionar frente a la adulación, cómo reaccionar frente a la admiración. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo lo manejan los poetas? Marisa Russo, ¿desde qué lugar del mundo nos hablas el día de hoy? Desde Queens, Far Rockaway. Desde Farro, que... Cerca de la playa. eh. Oye, ¿hasta allá llegan los malos comentarios o solo llegan buenos comentarios hasta Farro que güey? De los dos, de los dos. O sea que uno ya hoy en día en este mundo globalizado no se puede escapar de los comentarios. De los comentarios no nos podemos escapar, pero que tenemos que aprender a distinguir qué Ujú. tipo de comentarios son, ¿no? Claro, Eh, de eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Carlos Velázquez Torres, ¿desde qué lugar del mundo nos habla usted? Estamos en el límite entre Woodside y Sunnyside en Queens, pero lejos ¿Usted de Far Rockaway. ¿Usted se considera una de las personas que habla mal de otras personas o usted se considera un tipo más bien, Completamente, todo el tiempo de mi boca salen culebras y víboras, pero no con mis compañeros poetas, no con los artistas, no con la gente que construye, sino con la gente que está tratando de hacerle mal al mundo. Esa sí se lo merece. claro, es cierto, qué interesante ese punto de Carlos, ¿no? Que el poeta sí es crítico de la injusticia, es crítico de la crueldad, pero no es necesario que utilice eso para atacar a sus compañeros en la palabra. El día de hoy también tenemos a Irene Santos López. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás hablando hoy, Irene? Yo estoy aquí. Buenas tardes a todos. Estoy aquí en Ozone Park, más o menos cerca de Marisa Russo. Ah, mira, ¿y quién Solamente, te solamente acompaña el día estoy de por hoy? ahí. Y ¿Quién te hoy me ha acompaña? llegado de visita el poeta Tomás Galán. Vino a pasarse unas horas conmigo, entonces coincidió con la esquina rota. O sea Mira, que claro, el episodio de hoy tiene mucho peso. Mire ese peso tan grande que están ahí estos dos poetazos juntos. Imagínense, Se va a ladear la pantalla del peso que hay ahí. Hombre, Tomás, deberías venir la semana entrante para que hablemos de los halagos, porque yo he escrito sobre Tomás Galán, es uno de los autores que he estudiado, y he dicho que él es el Góngora del Caribe, y soy el editor de su volumen ya clásico que se ha publicado en inglés llamado Góngora en Góngora en Motoconcho, moto, ¿no, con Tomás? motoconcho, sí. Bueno, bueno, yo agradezco los gestos, pero entiendo que hay mucha gente que celosa, envidiosa, a quienes les molesta que gente que venimos rompiendo corosos, luchando con todo, tengamos estas oportunidades. Pero yo no sé si siempre los comentarios negativos vienen a raíz de la envidia o si no, quizá puede haber algo de verdad en esos comentarios. Mire, yo les voy a dar un ejemplo. Es la primera vez que lo voy a comentar en público, pero es un ejemplo que me ha tocado últimamente y es este blog que firma Elsie Rosas Crespo. Me parece reconocer el nombre dentro de una antigua compañera de la Universidad Nacional, ¿cierto, Carlos? Sí, es una muchacha que entró como un año después de nosotros, tal vez. No, año y medio después de Carlos, un año después de mí. Sí, sí era. Yo Pues realmente nunca hablé con ella más de dos o tres palabras. bueno, él él sí, sí es una colega, él sí es una colega y pues si ustedes miran la pantalla que les estoy compartiendo, ha incluido mi nombre, ¿sí? pero perdón, Carlos, Dime. Carlos Aguasaco, perdón. Pero yo creía que esta persona, yo creo que comentando con Marisa, pensábamos que esa persona era producto de la inteligencia artificial. ¿Cómo así? Sí, ¿Tú no, no, creías no, no, que no, no, o sea, no. Pensaba, comentamos, decíamos, pero ¿quién será? No, no la conocemos y será creada por la inteligencia artificial o será un nombre que han adoptado para esconder la verdadera identidad, Mm. pero nos sorprende que nos digan que ustedes han sido compañeros.
ahora estoy yo avergonzada, Mar. Yo Oh, no. también, Ahora yo estoy también, avergonzada A porque yo menos entonces, a también. menos que Elsie Rosas haya sufrido un ataque catatónico como Nietzsche y la hermana la esté alquilando a los nazis como hacía la hermana de Nietzsche. Pero yo creo que ella existe, ¿no? Me parece que es activa en redes. Bueno, si Es por que casualidad este blog está suplantando la identidad de Elsie, pues le extiendo mis disculpas. Pero el tema no es Elsie, el tema no es Elsie, el tema es cómo se reacciona a los comentarios negativos que se hacen. Por ejemplo, uno lee, digamos, esta entrada de este blog, ¿sí? Que está titulada pues con mi nombre, Las bobadas de Aguasaco, ¿sí? Y cuando yo lo veo, aparece mi fotografía, definitivamente soy Y yo, ¿sí? pero qué galán que sale nuestro compañero ahí, era ¿verdad? una foto No, seductora. Galán está Sí, sentado al lado de Irene. galán está sentado al lado de Irene, pero miren, ¿Sí? Aprovecho para decir que estamos tan cerquita, Tomás Galán y yo, es porque estamos compartiendo pantalla. Sí, sí, sí. Pero Sí. porque ahorita va a salir otro poco de comentarios sí, malintencionados sí, ahí. sí. Exacto, exacto. Y entonces esto lo dice él sí que lo escribió un tal Camilo, y entonces leí con profundo fastidio la cosa esa que escribió el poeta con U, ¿sí? Aguasaco, bla, 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 y después, qué cosa más horrenda la de Aguasaco, ta, 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 ta. Y entonces yo decidí en algún momento, porque confieso que tengo una alerta de Google. Yo tengo en Google, hay una manera de poner un Google Alert, entonces cada vez que se publica algo con mi nombre, una cita, pues me llega un email con un reporte. Por eso, no es que me la pase buscando, es que tengo una alerta de Google porque en mi vida académica, cada vez que se hace una cita de un libro mío, de un artículo mío, debo incluirlo en mi CV, en mi biografía. Ujú. Entonces me encuentro con esto y creo que lo comenté con Carlos Velázquez, ¿no? Cuando salió, ¿no, Carlos? Mm, sí, sí, estuvimos hablando de eso. Y hablamos de que lo correcto sería simplemente ignorarlo. Ignorar. Sí, porque es interesante Em, que a veces llegan durante todo el tiempo en el país no se entera de que uno existe y cuando se claro, entera de que uno existe es porque algo malo dicen de uno. Entonces, es que vamos a ver, primero hay que ver, hay que distinguir el tipo de comentario, es la crítica constructiva, es destructiva, agresiva, qué intención tiene, vale la pena responder. Y lo que más y lo que resulta un poquito eh, difícil, porque en el ambiente literario, porque el campo de la poesía, vamos a decir, es el más sublime de los géneros, ¿no? Entonces, es difícil ver que exista este tipo de tensiones. Recuerdo que la esposa de mi padre una vez me dijo, ay, yo no puedo creer que en la poesía exista todo eso entre los poetas. Este, y es cierto, la gente tiende a ver a los poetas como lo sublime del género literario. Y cuando se dan cuenta que no existe que existe esta confrontación, pues sí, existe desde Góngora y Quevedo también eso, pero como hablábamos antes, se confrontaban de una manera muy elegante, y hasta daba gusto leer esa confrontación entre uno y otro, ¿no? Pero ¿cómo podemos responder? Y entonces Esa a es la gran veces, duda, esa es la gran duda porque yo claro, traté de ser una persona adulta y dije, las personas tienen derecho a tener una opinión y a que no les guste lo que yo ¿Y hago. puedo decir algo, Dime, si me Tomás. permiten? Sí. Hace poco encontré que alguien entró al Messenger e hizo un comentario, una persona que no conozco, una persona de otra cultura, y yo lo atribuyo a mis críticas a la política actual del sistema. Ya, tú sientes que, Sí, entonces lo que hice fue que borré, le di delete a este personaje que yo no conozco porque tengo también que cuidarme, o sea, bloquear a la persona. Si es en una red bloquear a la social, persona. la solución, la primera solución es bloquear a esa persona que manda energía negativa, comentarios negativos, ¿cierto? Así mismo. entonces, ¿vale la pena responder o es mejor ignorar? es que Pues es que mira, ese es el problema. yo quiero volver a lo que decía Mari, me parece importante porque es que una cosa es la idea,
la concepción ideal de la poesía, pero es que como la poesía está trabajando con las cosas más internas del ser humano a nivel espiritual, también está Ujú. revolcando demonios. Entonces hay gente Claro. que parece Uy, que sí. yo por lo menos mis demonios sí los trato de ponerlos no sé cómo subir. Trato de ponerlos en la poesía misma y para evitar esta confrontación. Pero si yo tengo una concepción errada de cómo manejar esas energías, empiezo a atacar a la gente por otras cosas y no por los trabajos donde debería ser atacado, ¿no? Pero también tenemos que pensar, por qué atacan? Si nos ponemos a la defensiva, y si vamos a entrar en discusión también, ¿no? Pero también hay que ver que si le respondemos a esta gente que ataca, lo están haciendo por una necesidad y vamos a ver, es algo psicológico, quieren Por- atención. algunas personas dirían que por envidia. Sí, pero No, sí, no, a lo mejor no es la palabra envidia, pero sí son personas que necesitan cierto grado de atención ujú. y lo que quieren es que uno reaccione, ¿no? Claro, ahí, ¿qué sucede? Entonces tomamos la decisión, digamos, yo le pido consejo a Carlos, porque Carlos es un tipo, ustedes saben, sabio, ecuánime. Exacto. Me dice, no, dejarlo pasar, ignorar eso, porque las personas tienen derecho a tener una opinión sobre lo que uno hace o lo que uno escribe. Esa es parte de la realidad es que cada vez que uno saca algo en la esfera pública, y alguien lo ve, uno se está exponiendo a que la gente lo comente. Sin embargo, la cosa no para ahí. Entonces, y aquí otro ejemplo, desafortunadamente, que habla, es otro texto. Muere nuestro maestro común, Carlos Velázquez, ¿recuerda? David Jiménez Sí. Paneso. Y resulta que hay un texto, esta vez sí firmado por la persona que se hace llamar Elsie Rosas Crespo, que ustedes pensaban era una inteligencia artificial y que nosotros identificamos con el nombre de una antigua compañera de la universidad. Pero mira lo que dice aquí, Irene, para que lo leas tú. A ver qué, mira. Dice aquí, recuerdo con bochorno cuando Carlos Aguasaco, poeta radicado en Nueva York, entró tarde al salón comiendo manzana verde y David le pidió que se saliera y de paso cancelara la materia. Si Carlos no cancelaba la materia, el profesor cancelaría el curso. Oh my God, pero ¿y qué es esto? Además, completamente falso, porque los profesores no actúan de esa manera. Eso. Exactamente. ¿Qué se hace con una cosa de esas? Primero que todo, no tengo por qué Porque desmentir. yo Las creo que personas que están ahí saben que eso no sucedió, ¿sí? Para absolutamente nada. Saben que ustedes eso no es saben que no cierto, sucedió. pero representar a una persona así, identificarla con su nombre, lo que la ciudad en la que vive, Eso parece una agresión. Sí. ¿ustedes qué Es- piensan de están Pero creando, no, está tratando de crear una imagen, está creando un fantasma, está creando una imagen falsa eh, para un monigote, como Sí. un año viejo, no sé cómo lo llamar en República Dominicana, estas cosas que queman en los carnavales representando las cosas negativas, o sea, enemigos de papel para algún propósito. Me imagino que algún tipo de satisfacción personal deben de Y tener. ¿Sí? posiblemente que si Carlos Aguasaco decide comenzar a contestarle a esta persona, ella coja más fuerza. Y si uno decide ignorarla o contestarle, pero posiblemente se le está dando más para que ella tenga más cabida, para estar más presente, porque quizás a ella le hace falta eso, estar Sí, ahí en el público. sí, hay ¿Tú qué otro haces, tema, Mar, cuando sí. dicen algo que es francamente falso? Cuando te ponen a representar primero un comportamiento inapropiado y te ponen en contra de una persona que ya no está para explicarse, que era el maestro que había Ujú. muerto. ¿Cómo lo manejarías tú, Mar? no, pues pues primero tomar una distancia emocional, yo diría, ¿no? Respirar, antes de responder, respirar y tomar distancia emocional. No responder cosas así de inmediato, ¿verdad? De esperar por lo menos que pasen unas horas, unos días, hasta liberarme de ese impulso emocional y Estar frío. reflexionar sobre el comentario, ¿no? Si el comentario realmente tiene valor. Así que.
yo diría que hay que dejarlo reposar, ¿no? Como O si cuando tal vez, escribimos poemas y los dejamos reposar, a veces tenemos que actuar de esa manera, utilizar el mismo tipo de inteligencia emocional que usamos para dejar reposar los poemas. Creo que con los comentarios debemos hacer lo mismo. pero este comentario que yo acabo de leer, no creo que Carlos deba contestarle, porque Yo tampoco. es como desperdiciar energía. Ujú. Exacto. Sí. Este, O sea, lo pongo de todos Sí, lados y sí, pienso sí, que claro. o sea, no, no, no. este, Esa ha sido la actitud, ¿no? Sí, De todos modos, sí es interesante hacer el ejercicio porque esto es un mensaje, básicamente. Esto sí, es un mensaje que se le está enviando no a Carlos, esto es un mensaje que se le está enviando a alguien más. a Entonces, mí lo que me gusta, ¿A sí, quién está siendo enviado ese mensaje? ¿A quién está siendo enviado? ¿Y cuál es la intención exacto. que va atrás de eso? Sí, sí, sí. Porque eso ahora, como es una sí, construcción deliberada y personal. O sea, está construyendo algo y de algún momento, de algún modo necesitará tener un rédito, ¿no? Entonces, eh, sí, Pero como, cuál es el rédito que está sacando de eso? ¿Puedo sí, hacer un comentario? Sí. pues yo también Carlos, quiero hacer uno porque yo considero que Carlos actuó con elegancia y efectividad ante este comentario, ¿no? Porque al comienzo de este programa lo que primero que hizo fue agradecer que escribió, aunque no estuviese completamente de acuerdo, ¿no? Reconoció los sentimientos que puede haber tenido esta persona al escribirlos, pero Carlos no está asumiendo en ningún momento lo que esta persona dice. Y entonces, y tampoco necesita explicar por qué esta persona hace ese tipo de comentarios. ¿Sabe qué? Digamos, A eso es Y lo que yo me refería ahorita con hacer el ejercicio, porque hay unos intereses creados y se le está sirviendo a alguien y se está utilizando la imagen de un tercero como señuelo para que todas las miradas caigan ujú, carnada, ahí. la carnada, sí. ¿Sí? Que sí, sí, carnada o señuelo, sí, Ujú, y está produciendo un efecto, ¿sí? sí. Entonces, habría que ver, ¿no? Es que, sí. mire, es que no solo, no, y yo no sé si Tomás le habrá pasado eso, no solo hay formas de atacar atacando directamente, hay otras formas de atacar mandando al otro al silencio o ignorándolo completamente. claro, Esa es otra forma. el ostracismo, el silencio también es una forma de Exacto. violencia. El Silenciar al silencio, otro, no definitivamente. permitirle ser parte de la historia de la literatura de su nación, de su país, de su región, de su diáspora. No incluir a esa persona, digamos, en los espacios en los que se habla de la memoria viva de las naciones, ¿no? Eso es cierto. Ahí hay un silencio que es ese silencio excluyente, que también es agresivo y que también duele, ¿sí? Eh, Y no tan, Carlos, vos lo pasaste siendo compilador de una antología en que ciertas personas sintieron que las aislaste y no las incluiste en una antología. Y no es que quieras ignorarlas del mapa literario neoyorquino, sino que una antología tiene cierta cantidad de autores y no podés hacer una antología de 1000 páginas. Bueno, yo esperaba que los colegas a los que hemos incluido en las antologías que hemos editado con Carlos y con Irene, que ya son más de 12, entendieran que este proyecto que yo estaba buscando era un proyecto panorámico, pero es claro que es posible que algún colega se sienta, digamos, herido, agredido, o porque no excluido. había... sí, yo siempre le pido a los amigos, mira, dame la oportunidad de explicarme. Permíteme, dame una oportunidad de explicarme para que tú sepas las razones, si hay algo que no te guste, pero entonces ignoramos eso también porque de alguna forma las personas tienen derecho a crear su propia ficción, porque a veces, Carlos, quizás lo están confundiendo a uno con otra persona, porque Carlos Velázquez y Carlos Aguasaco y Carlos Ramírez, ¿cierto? ¿Quién más Mm. era Carlos? Carlos, había muchos, ¿no? Eso Carlos era el Había nombre de moda, Carlos ¿sí? Mauricio Suárez, estaba Entonces, un muchacho Soler, estaba varios Carlos ahí. Soler, y, no, somos, y, pero y muchos somos mestizos, muchos tenemos raíz indígena también, entonces, ¿qué hacemos? No había nada que hacer, pero entonces decidimos seguirlo ignorando, Marisa.
Pero, Y resulta que este año aparece otra cosa que ya sí me parece que entra en otro nivel. Mira, El Paso, Texas, Conexión Colombia, ¿sí? Y esto lo firma pues una persona que se hace llamar Elsie Rosas Crespo, ¿sí? Entonces, si uno lo va viendo, ¿sí? Comienza a hablar de un tema en el que hay una denuncia en contra de una poeta, pero resulta que aquí aparece esto. A ver, Mar, ¿tú qué lees también? ¿Te molestaría leer esto, por favor? A ver, sí. Todo parece indicar que los concursos de poesía en los que participan nuestros poetas colombianos pasan por el filtro de una especie de mafia con conexión no solo en El Paso, sino también en Nueva York. Allá está nuestro amado Carlos Aguasaco. Aguasaco. Hombre, pero yo qué tengo que ver en esto, hermano. Carlos, ¿qué tenemos nosotros que ver con Pues esto? yo no sé, hermano, eso es una cosa increíble, pues es ay, una ficción ay, personal. Ojalá, Y continuamos, a ojalá ver, tuviéramos poder para eso, ojalá. él Mira, a es un ver, estamos, leamos queso. esta. estamos en Nueva York es l- porque no tenemos poder allá. A ver, sigue, Y Rorro. a Porque ver, Sigue, mire, dice a mí la eso, mira, mafia. A ver, a mí esta léelo. cosa sí perdóname que voy a decir esto. Sí. A mí, personalmente, esto me ofende. Además, porque es a Ah, Carlos, porque es mi gran amigo y hermano. Pero además de eso es porque estamos acá, porque allá no nos dejan, o por lo menos a mí no me dejan. Exacto, O sea, allá hay no soy. un manto de ostracismo que nos ha cubierto, y independientemente del compromiso que tengamos con la poesía, que yo creo que ya está suficientemente demostrado, hay un silencio deliberado. Y cuando uno es silencio, es un insulto, y eso es demasiado agresivo. pues yo no sé. Es que, compañero, es que no soy de aquí, ni soy de ¿verdad? allá. ¿Y tú crees ya? Eso es lo que nos pasa a nosotros y por eso es que el término hispanounidenses nos ha acoplado ahora, porque en nuestros países no nos consideran poetas de nuestros países, porque vivimos aquí en Estados Unidos. Pues pero a mí me queda pensando, tratando de hacer un poquito de análisis del discurso, en este caso, en que primero, obviamente yo no soy la persona más ofendida en este texto, pues que aquí se menciona No, pero los nombres que se A mencionan Frida son Cote, mira, ¿sí? A grandes Piedad Bonet, nombres en mira. la poesía, Chus Bisol, eh, Fernando Valverde, mira. Léelo ¿Y en el para que, otro? Mart, léelo seguido para que se entienda, porque si no, la semana pasada apareció en este blog la corresponsal Caro Vizcaya, denunciando que Andrea Cote, maestra de escritura creativa en El Paso, precisamente, se ha autoplagiado de forma sistemática y con esos autoplagios se ha ganado varios premios gordos. Es discípula de Piedad Bonet y gran amiga de Chus Visor y Fernando Valverde. Ya habíamos leído la anterior, Ujú. la pasada. La mafia parece estar orquestada entre organizadores de premios, profesores que también son poetas, discípulos bendecidos por profesores, editores, dueños de editoriales y con total seguridad ferias de libros y lagartos profesionales Oh de my tip God. de por favor, hasta no quiero pronunciar ese nombre. ¿Cómo lo van a No, poner no, a no, no, Federico no, así? no, 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 Ella, no, con ese, no, y luego no, pone una no. foto de Fernando, mira, ¿sí? no, 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 Entonces no, digo no. yo no soy la persona más ofendida, pero a mí me sorprende que en alguna parte del mundo llamar a una persona mafiosa sea una expresión de amor, porque dice nuestro amado Carlos Aguasaco. Yo no sé si, Exacto. eh, Volvé, volvé a poner, por favor, en pantalla eso. o Y sea, Irónico. quiero mencionar algo a todos ustedes que están poniendo esos nombres. Ustedes saben la cantidad de tiempo y la dedicación que cada una de esas personas le ha puesto a la poesía, tanto ujú, Piedad Bernet, tanto Ajá. Chus Visor como Fernando Valverde, ujú. Carlos Aguasaco para la poesía hispanounidense, eh, Federico Díaz Granados. Ustedes saben todo el tiempo que le dedican. Yo quiero saber si alguna de estas personas le dedican el tiempo a la poesía como se las dedican estas personas. Exacto. Sí, bueno, y uno Y es que algo no lo se que, la dedican solamente a su poesía personal, se la dedican a todos. y entonces ahí uno se pregunta, yo digo yo, afortunadamente,
tenemos unas posiciones estables, somos personas que hemos alcanzado una tranquilidad en nuestra vida, no estamos, pero mm, pensamos que este capítulo, La esquina rota, podríamos hablar de cómo se reacciona frente a esas cosas. Porque hemos tratado el silencio, ¿cierto, Carlos? Esperamos. Pasa un Ujú. año y siguen Sí, saliendo. sí. Y solamente hemos puesto una muestra, digamos, de lo más o menos representativo, porque hay otras cosas más desobligantes y menos elegantes, no en este blog, sino en otras partes. Este simplemente es que es fácil en una sola pantalla eh, mostrarlo. ¿Cómo se reacciona a eso? Yo puedo ver a un poeta joven emergente y eso pasa también, lo hemos visto en Costa Rica, ¿no, Mar? Tú ves a los muchachos, a los jóvenes poetas Uf, emergentes, chicos brillantes muchas veces, entrar en estos pugilatos, ¿no? y es triste que esté pasando, y siempre que pasa algo así también, muchas veces he tenido que optar por por dejar pasar, porque a mí yo he sido víctima también de ese tipo de comentarios, por publicar a jóvenes también. Exactamente, y eso, Yo cuando veo todo este pugilato entre los jóvenes y en los no jóvenes, sufro mucho. Quien me conoce sabe que sufro. Me duele porque yo pienso que todos cabemos, que hay espacio para todos. Entonces, no, es una situación muy, muy incómoda cuando veo esos encontronazos pero entre, ¿qué entre, haces entre tú, Irene? personas. Y yo te digo una cosa, Carlos, que me arrepiento de haberlos publicado, no, porque creo en la poesía. Por eso los he publicado. Y si los he publicado es porque son buenos Ujú. y porque creo en ellos. Y sé que van a ser parte de la poesía latinoamericana, van a ser esos nombres que van a resonar en la historia. Ujú. Así que creo en ellos y por eso los he publicado. Claro, Pero es triste que al mismo tiempo esos mismos jóvenes te juzguen. sí, Mar, y nosotros hemos tomado a ti como un ejemplo porque vemos que tú has tenido una generosidad con estas personas y cada vez que hay alguna situación emocional dura para ellos, entonces resulta que vuelven al maltrato. Eso me parece casi un tipo de maltrato intrafamiliar, ¿no, Irene? Sí, Irene, ¿tú Sí, te has sí. sentido alguna vez maltratada en algún evento que digamos, así no te lo hayan dicho de frente, tú has sentido que la gente hace algún comentario que te molesta y tú te ríes o algo así? ¿Qué haces tú? Cuéntame. Bueno, cuando yo me río, siempre recuerdo a Daisy Coco de Filipis, que me preguntó algo en su casa y yo me reí. Y él me dice, pero ¿sabes qué, Irene? Esa risa que tú tienes es de nervios. O sea, como que yo me ponía nerviosa, me siento mal, pero como no soy nada, como siempre me he catalogado de pendeja, de cobarde, ¿sí? Mi timidez o como se le quiera llamar. Entonces yo me río, pero eso no quiere decir cuando me río que lo estoy ignorando. Yo estoy sintiendo, ¿eh? claro, Yo estoy claro sintiendo. Me claro duele, que me sentimos, duele, claro, me duele, pero como no tengo ese carácter para enfrentarme, entonces yo trago y digo, no, lo mejor por encima, lo positivo por encima. Si con esta persona he pasado mis momentos buenos, entonces déjame dejarlo la parte oscura. ¿Y qué tal cuando cuando alguien habla mal de una persona que tú quieres, de un poeta, de una escritora, amiga Ay, tuya, en tu presencia? Esa incomodidad, ¿no? Qué cosa tan ah, difícil de ay, manejar, ay, ¿no? ay, ay, ¿Mm? ay, 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 ¿Mm? ay, ay, bueno, últimamente, en los últimos tiempos me he dado cuenta que la gente no me conoce. No me conoce como yo creía como yo creo que me conocen o como creía que me conocían. Es insoportable para mí. Si están hablando y como que sea lo personal o de alguien que yo conozco, que yo pienso que es mi amigo, que es mi amiga, para mí es muy triste, ¿eh? Porque creo que no debe ser. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque si yo escucho eso, si yo escucho eso, que están hablando de ti, que están hablando de Tomás, que están hablando de Marisa, de Carlos Velázquez o de cualquier otro poeta, que quizás no somos amigos íntimos,
Sí, me duele, me duele. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando yo me vaya, cuando yo no esté en alguna reunión, van a hacer lo mismo conmigo. Exacto. Pero quién? Oh, no, contigo no lo vamos a hacer si yo expreso esto. Sí, pero ¿quién me ¿Quién garantiza solo asegura? que no? ¿Quién me asegura eso? Pero ¿Quién me me asegura gusta eso? mucho lo que dices, Irene, porque nos ha sucedido muchas veces cuando organizamos eventos, nosotros que organizamos lecturas, curamos lecturas, hacemos eventos y hay gentes que por cualquier razón se sienten excluidas y muchas veces lo comentamos, decimos, no es que no nos conocen. Lo que tenemos que hacer es más eventos para poderlos invitar, ¿cierto? Tenemos que traer a más poetas, tenemos que incluir a más personas, porque así celebramos la riqueza y la diversidad de la producción literaria Y, de la época, ¿no? y no para demostrarle a esas personas que piensan eso, Es o le voy a demostrar con esto que Dios no tiene razón. No, es porque queremos esto, Es que porque precisamente amamos lo que hacemos. esa era uno de los principios de America's Poetry Festival, ¿no? Ujú. Lograr espacios abrir espacios para gente que no tenía espacios en otro lugar, abrir nuevos espacios para gente nueva. Y a veces no funciona, a veces la gente no lo entiende, a veces piensa que uno está abriendo su propio nicho de privilegios. Claro, pero por De que para ejemplo, de que para sacarle provecho. por Y ejemplo, plata. Más Russo con más de 260 libros y se le quejan Exacto. Y se quejan, sí. No hay y manera. se quejan, o sea, O si hago un festival, porque no invité a O sea, fulano, porque no invité a sultano, que siempre, siempre hay algo. como así que la que, gente lucha para ser infeliz. pero a ver, Eh, Tomás Galana, fuera de cámaras, tú nos decías que tú sí has confrontado gente que habla mal de ti o de tu presencia o algo así. ¿Tú has confrontado gente, Tomás? Sí, claro. Sí, 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 ¿Y crees porque que han eso ha sido habido, bueno, que ha servido? sí, me ha servido para defender mi causa y defender la causa de la cultura. Yo no ando buscando puestos fuera del país, ni ando mendigando, ni esperando. Yo creo en una cosa, en el esfuerzo personal por hacer cosas y en compartirlas y en dialogar. Hace falta eso, que nos acostumbremos a decirnos las cosas de frente, no por detrás. Y lo habitual es jugar sucio y hacer cosas ilegales incluso. Descalificar, a veces mentir Descalificar, también. eh, faltarle respeto a personas que no se lo merecen. Entonces, sí, he vivido cosas que son terribles porque me han hecho reaccionar en el mismo lugar. Pues, Ujú. Inmediatamente, en presencia tuya, tú dices algo directamente, no, inmediatamente. directamente, que nada más ha faltado que hayan trompadas. No, no, no. Oye, tenemos que hacer un podcast de la No esquina más. rota. Ya hicimos uno sobre poetas buscapleitos, pero tenemos que hacer uno sobre poetas que se han ido a los golpes. O sea, tenemos que hacerlo. Pero eso será otro Bueno, momento de la esquina rota, pero, ¿no? Carlos, Dime, pero Irene. también yo quería como retomar un poco cuando mencionaron la antología que acabas de publicar, donde estamos Carlos Velázquez, Tomás y yo. Y es que para hacer la antología hay, ¿cuál es cómo eliges? Pero tú me dijiste, cuando leas la introducción, te vas a dar cuenta. Entonces, pienso que si estamos, los que estamos porque no estamos en la antología que publicó Rigoberto González. a Rigoberto González, que es un libro muy amplio, Canónico. muy extenso, donde Es lo hay que yo quería cuantos hacer. poetas. pero, ¿Eh? pero, Era como completar un poquito esa lista. Porque no hay proyecto que sea total, como decía Marisa. No hay proyecto Exacto. total. Sí, En eso Marisa es muy borgiana, ¿no? La sí. aspiración sí. siempre es el libro total, ¿no? Pero no se puede hacer. Entonces uno lo que hace es un aporte. No va a existir nunca. Mm. Tampoco le escribimos a Carlos Aguasaco para que nos incluyera. No. Ni sabíamos. Mar Sí. Russo, un consejo. ¿Qué consejo le das tú a las personas que por alguna razón, a los poetas, que por alguna razón se encuentran en situaciones similares a las que hemos mencionado hoy, en las que ha estado Tomás, Irene, Carlos, tú misma, incluso yo? ¿Qué consejo le das si a alguien que quiera escuchar este programa diga,
Yo quiero saber cómo manejar esto, que me está pasando algo. Que en momentos que no hay que responder, que cuando se trata de un ataque sin fundamento, ¿no? Y también cuando no hay que darle protagonismo a un troll, ¿no? Y también cuando uno ya sabe que la persona no está abierta al diálogo, si te escribe una cosa así es porque la persona no está abierta a un diálogo contigo. Entonces, tratar esas cosas en espacios, si uno quiere hablar con las personas en un espacio que quieres hablar conmigo, conversemos, pero ¿por qué tiene que ser un espacio público en el que quieras discutir algo por el estilo? Habla conmigo primero, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que uno debe tener el corazón abierto para perdonar, digamos, a alguien que se ha equivocado contigo? Ay, yo lo he tenido y tantas veces que he abierto el corazón y he perdonado, después termino pegándome contra la pared porque Claro. Ujú. no, ha sido en vano. Carlos Pero Velázquez, bueno, nunca, no voy a dejar de tener el corazón abierto para eso. Carlos Velázquez Torres, ¿usted qué consejo le da a las personas que usted nos hablaba de un silencio violento, de un ostracismo violento, de una, Sí, una forma de la exclusión que también duele, que también hiere sí. y que es Mm. real? Y que es real, o sea que no vamos aquí a decirnos mentiras. Cuando uno no lo incluyen, cuando uno no está ahí, cuando uno se siente de alguna forma no escuchado, uno también es una forma de hablar, ¿no? Es un mensaje verbal o no verbal, que también puede hacer daño. ¿Qué consejo da usted, mano? Pues, no sé, seguir trabajando, seguir trabajando. A mí me pasa, por ejemplo, o me pasó que he visto que injusticia Concursos. los concursos, no solo de poesía, de narrativa y eso, ¿no? No sé si usted recuerda ese concurso que hicieron por allá en la Nacional hace unos años, que un concurso de que el jurado deliberadamente lo declaró desierto. Deliber- un jurado se enranchó a declarar desierto el concurso y se sentó a hablar pestes de los concursantes, todos jóvenes, porque era un concurso para Oh. jóvenes. Y eso frustró muchísimas carreras, porque otros jurados se habían visto valor en los trabajos, pero no, este señor se sentó y porque yo soy, y no había, seguramente no había un amigo de él ahí, entonces no le interesaba. Sí, me La, acuerdo de la ese cosa caso. es es trabajar, seguir trabajando pero hay que seguir respetando la dignidad. De hecho, si algún momento alguien traspasa los límites legales, hay que actuar, yo creo. Claro. Tomás, Pero, ¿qué consejo das tú? Tú creo que eres el único que dice que hay que enfrentar. Sí, pero también creo que deberíamos dialogar más, conversar más, querernos más y comprender que la cultura es de todos, O que sea que la todos confrontación busca desescalar, no escalar el conflicto. Eso es lo que quieres decir tú. exactamente, Ya. y Ujú. que debemos apoyarnos, no confrontarnos si no es necesario. Ya. Lo que Irene, ¿qué consejo das tú? cada quien es responsable de su obra y de su talento Ujú. y de su autodesarrollo. Antes de Irene, quiero mencionar una cosa, y es que generalmente si nos ponemos a mirar estos comentarios negativos, eh, eso busca una parte muy oscura de los seres humanos. O sea, los seres humanos solo podemos evolucionar si actuamos en comunidad. Pero una parte oscura del software que tenemos en la cabeza es que una forma de defendernos es crear tribus sí. y, y crear enemigos falsos para eliminar al otro pensando que eso nos va a proteger. Y así no evolucionamos. O sea, solamente estamos matando desconocidos, pero no estamos creando comunidad, como dice Tomás. Sí, esa sinergia. Pero hay que tomar en cuenta también que la crítica es un espejo, la crítica que hacen así destructiva es un espejo de las inseguridades de las personas que están haciendo la crítica. Así que tenemos que empezar a discernir. Hacen este comentario, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué inseguridades tienen para Irene, hacer estos comentarios? muy bien, excelente. Irene, ¿qué consejo das tú para las poetas
o los poetas que como tú eh, no tienen, digamos, una personalidad confrontativa, sino que tratan pues de catalizar de forma positiva, pero que igual sienten esta incomodidad. ¿Cómo quisieras tú que ellos, o cómo le recomendarías tú manejar esas circunstancias? Yo pienso que debemos siempre trabajar con nuestra mente, con nuestro cuerpo, mantener el corazón abierto, así como dice Marisa. Eh, y sí que cuando nos ofenden o dicen algo negativo, en mi caso, como lo digo nuevamente, yo me río o trato de no pensar mucho en eso y seguir adelante trabajando, ah, porque es la única razón. Porque, por ejemplo, yo llegué a este país y a mí no me han pasado muchas cosas. Yo escucho a muchas personas diciendo que han sido aqueroseados, que han sido marginados. Yo no siento mucho eso. Y quizá ahí entra Pedro Larrea cuando dice, ay, pero Irene tan tierna, Sí, Irene tan existe, tierna. Es sí. porque, es porque yo creo que yo vine aquí, yo llegué a este país, ya yo había publicado un libro, ¿ah? Eh, entonces no vine nueva. Eh, entonces, seguir trabajando, seguir escribiendo, seguir motivando a esa juventud, seguir motivando a esa juventud. Y Mm. seguir Ujú. aprendiendo. Y seguir Sí. aprendiendo. La humildad Sí, en el oficio, hay que tener Claro, humildad en el oficio. Cultivarse. exactamente. sí. Y nosotros vivimos en este medio de la poesía sublime, pero me gustó lo que dijo nuestro compañero Carlos Velázquez, que también está el lado de los demonios, ¿no? Y entonces este mundo, esto se mueve en un mundo humano donde coexiste la sombra y la belleza, ¿no? Ujú. Sí, Entonces es importante ver cómo cada uno actúa dentro de este ecosistema literario. Bueno, sí. yo A esa quisiera, juventud que no sean tímidos. A pesar de que uno no elige ser tímido o no. Creo que no, que uno no elige. Uno es. Eh, entonces, que se defiendan, pero siempre que trabajen. Si les gusta escribir poesía, lo que les gusta escribir, hacer, hacer y aprender, hacer y aprender. ¿No? Y evitar eso de convertirnos en víctimas. Exacto. Pues, Exacto. No, porque miren claro, que pasa que cuando se esos convierte prejuicios. la víctima se empodera también, ojo, Sí, que cuando sí. se convierten en víctimas también hay cierto Sí, grado de uy, empoderamiento. sí, Así sí, que ahí. por eso Sí. hay que hacer ese Eso me hace distanciamiento acordar de un, emocional. de un profesor que teníamos que atacaba a todo el mundo y después decía, ay, es que me atacan porque soy un pobre anciano después de que había, que Pero, había lanzado cuchilladas a diestra y siniestra por todos lados. pero ahora que tú mencionas ese del maestro Carlos Velázquez, también recuerdo lo que leímos de que cuando Carlos se supone que entró comiendo una manzana verde, pues me acuerdo de Isaías Lerner, yo tomando la clase del Quijote con Isaías Oh, Lerner, y yo parece que la noche anterior no había dormido bien lo suficiente, entonces yo me estaba quedando dormida. Y entonces él detuvo la clase, como con 35 40 estudiantes ahí. Y detuvo la clase y me dijo, Santos, yo voy a detener la clase para que vaya al baño y se lave la cara. Sí, ay, sí, nuestro querido sí, mi Isaías. querido Isaías Lerner, pero yo lo que hice fue que me reí. Me reí, no, Santos, y él se reía, y él se reía. No, Santos, no estoy bromeando. Vaya, yo no voy a continuar la clase. Vaya, refresque la cara y venga y continuamos. No, profesor, no, profesor, ya se me quita, ya se me espantó el sueño, dije yo. Y me decían unos escritores que habían ahí, Irene, pero tú eres loca. A Isaías Lerner le dijiste eso. Sí, mi amor, en mi ingenuidad diría yo, ¿verdad? Pero me acordé mucho de él ahora cuando hicieron ese comentario, la señora sí. de la manzana y el profesor, que o bota la manzana o cancelo el curso. Oh my God. Qué Hombre, tal. yo
para totalizar ya el sentido de todo eso, recordando a nuestro queridísimo maestro Isaías Lerner, que era un ejemplo de lo que era elegancia, Sí. caballerosidad, conocimiento real, Ay, ay, ay. un gran maestro, uno de los grandes Pensamiento hispanistas. crítico Sí, total. Sí, era sí. Sí. impresionante, siempre me daba grandes consejos. Ujú. Tengo que decir varias cosas. Primero, que las víctimas tienen derecho a manejar su proceso como quieran y que cuando uno ha sido víctima de un ataque o de un comentario negativo, el atacante, el victimario no tiene por qué manejarle los tiempos. Entonces, en ese sentido, yo, como dice Marisa, le recomiendo a las personas, si ustedes se sienten víctimas de algo, ustedes tienen derecho a manejar sus propios tiempos. No dejen que otras personas les manejen los tiempos. Ustedes son dueños de sus capitanes de su propio barco, ¿no? De su propia ruta. Eso está eso por un lado. Por el otro lado, también hay que aceptar que cuando nosotros nos dedicamos a hacer cosas en la esfera pública, es cierto que nos exponemos a que las personas o nos confundan, o nos malinterpreten, o nos juzguen, y hay que tener un poquito la piel un poquito gruesa para Ujú. entender que no todo amerita. Por ejemplo, si yo alguna vez entré comiendo a clase, seguramente no era una manzana, porque una manzana era una cosa que consumía la clase media y yo era una persona muy pobre. Sería una Exacto. guayaba, ¿sí? Sí, Sería un zapote, ¿cierto, de Carlos Velázquez? acuerdo, Un de Una banano, acuerdo. naranja. La una manzana naranja, una solo en mandarina, Navidad, la pero manzana solo en Na- Navidad. manzana y verde en Era Colombia, en en, Bogotá, en los años 90 no, señor. Carlos Aguasaco, no. Por una cosa de clase, simplemente porque a mí no me alcanzaba el dinero para tener, a no ser que me lo hubiera robado. Entonces habría que aclarar que Carlos Aguasaco se robó la manzana y entró corriendo. O sea, es una historia más larga. Pero hay que entender que la Carlos. a uno, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ahí tenés toda la historia para un cuento. Ah, Gracias. Está Que buenísimo. hay que agradecer a que te Sí, estén dando material para escribir un para cuento. una ficción, ¿no? Una autoficción, ¿no? Sí, y Pero también sí. como, Pero generalmente, ¿sabes qué? Esas cosas a mí personalmente, esas cosas me dan gasolina para seguir viviendo. exacto. sí, te llenan de energía. Pero Sí. déjame seguir porque es que quiero que totalizar el sentido, ¿no? De que uno es el dueño de su propio tiempo, de su propio proceso, sí, que uno tiene que también que entender que a veces está expuesto en la esfera pública y que las personas tienen derecho a criticar o a que a uno no le guste, porque si se toman el tiempo de prestarle atención a uno, pues eso también les califica para decir. Pero con respecto, por ejemplo, al comentario de la llamada mafia, en el que se habla de un caso, una denuncia en la que no estoy muy bien enterado, que es algo de Andrea Cote, que se menciona a Piedad Boneda, a Fernando Valverde, a Federico, una cantidad Ujú, de personas ahí, de colegas. em, a mí me parece que a veces cuando se cruzan ciertas líneas legales, ¿sí? Que van más allá, digamos, de la reputación del poeta y que pueden implicar, digamos, problemas profesionales en la carrera que eventualmente, en el caso mío, por ejemplo, ponen en peligro la vida, la estabilidad económica de mi familia extendida, porque cuando uno lo acusan de ese tipo de cosas se cruzan ciertas líneas. ujú. Yo pienso que las personas también tienen derecho a explorar sus posibilidades legales, ¿cierto? Para defenderse. Mar, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Vamos a, sí, por ejemplo, vamos a hacer una guía breve, ¿no? Si esta crítica aporta evidencia, ok, sí, si te dices, si podés responder sí, entonces responde A, B, C en el momento que tú quieras. Si no, no respondas. Y si incluye un ataque, y si incluye ataque, responde A, B, C, D y corta. Y si no tiene ataque, no sigas. Y le importa a tu familia, a tu comunidad, si importa, responde y deje un criterio claro. Y si no, silencio estratégico. Exacto. No, no, Claro, y entender, Carlos, permítame, que nosotros somos hermanos, y estemos donde estemos, que la cultura es un bien de todos y que vamos a aportar y vamos a compartir y vamos a hacer las cosas con elegancia, Todos cabemos en su sin, Sí. regazo. sin malicia, Y, y no dejarnos presionar y a que, respetar los derechos de cada exacto, no, quien. que no nos presionen a contestar. Se los digo así, cuando pasó todo el caso M, Musgo, ¿no? Todo el mundo, ¿qué vas a responder? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿La vas a demandar? Yo voy a responder cuando yo quiera. ujú,
¿ok? Voy a, y si quiero demandar, no tengo que andar haciéndolo público. Por supuesto que no tengo la menor intención de eso, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo espera que tú reacciones. ¿Por qué? Exacto. Porque es el morbo Ujú, del asunto. así Porque es. es el morbo, porque esperan que hagas algo, que reacciones, que explotes. Y no, es el momento que cuando tuve que reaccionar, reaccioné, lo dije de la manera en que lo dije y punto. Ujú. Pero es que no tampoco voy a responder lo que la gente quiere que No, responda. No, no, además si tú te pasas respondiendo Exacto, todos los comentarios que hacen, se pasa uno la vida respondiendo. y no Es va a más tener fácil tiempo para responder seguir todos los exacto. escribiendo emails. poesía, Sí. caramba. Bueno, Exacto. y finalmente, también quiero decir que es muy importante, desde mi punto de vista, si estamos en este mundo de la poesía, si vivimos la poesía como una forma de ser personas, de conocimiento, de conocernos, pues también, aunque difícil, siempre es importante estar dispuesto a abrir un espacio de perdón, y si no de perdón, por lo menos de reencuentro, de comprensión. para aclarar malentendidos, también para que quizá las personas que en algún momento no te conocieron bien, no sabían bien cómo eras, te conozcan mejor. Y bueno, lo importante siempre es seguir adelante. Me gusta mucho el consejo de Carlos, seguir trabajando, el consejo de Tomás, que es sí la confrontación, pero una confrontación que busca desescalar, no tratar de escalar más las cosas. Y bueno, así como seguiremos nosotros en la semana entrante con el episodio número 39 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, en el que vamos a hablar de cómo reaccionar a todo lo contrario, ¿cierto? A la adulación, al éxito, a las A la felicitaciones, admiración. a la admiración, ¿sí? Eh, Al fan mail. Carlos el- Velázquez Torres tiene fan mail. ¿Y Caruso, no sí, sabías eso tú? no sabía. Qué Cómo fan. reaccionar a las personas que le escriben a uno cartas de fans, ¿sí? Cómo manejar esa otra parte, que es, digamos, el anverso de lo que hemos comentado el día de A hoy. la gente que siga comentando, que sigan comentando. Y que comente. Nos vemos la semana entrante en el episodio número 39 de La Esquina Suscríbanse. sobre Mesa Poética. Sí. El día de hoy con Tomás Galán. Gracias. Bye bye, Muchas adiós. gracias por esta coincidencia.